Buenas tardes, mi nombre es Ernest Rodríguez y hoy vengo a hablarles sobre lo que es el álgebra de Boole y sobre los circuitos combinacionales y secuenciales. Esta presentación es para la materia de organización del computador con el ingeniero José Guzmán. Empezamos por lo que es un pequeño concepto del álgebra de Boole. El álgebra de Boole es un sistema matemático que se utiliza para analizar y simplificar expresiones y operaciones lógicas. Recibe su nombre gracias a George Boole. Esta rama de la matemática es esencial para el diseño y análisis de circuitos digitales, así como el desarrollo de la lógica de programación. Ahora, para entender mejor el álgebra de Boole, tenemos unos conceptos fundamentales, que son los valores binarios, operadores lógicos y funciones booleanas. Los valores binarios vienen siendo lo que son los unos y los ceros, que representan el verdadero y el falso, siendo 1 verdadero y 0 falso. Estos valores son fundamentales para la representación de la lógica digital. Tenemos los operadores lógicos, que en álgebra de Boole se utilizan estos operadores para realizar combinaciones de valores y obtener nuevos resultados. Estos operadores los vamos a ver mucho mejor más adelante para entenderlos, que también se les puede venir llamado como puertas lógicas. Tenemos también las funciones booleanas, que las funciones booleanas son expresiones lógicas que describen la relación entre las variables binarias de entrada y de salida. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos los unos y los ceros de entrada y salida, de x, y, z, y f, que vendría siendo la salida de todas estas operaciones que van pasando por las diferentes puertas lógicas. Y por último podemos ver la función booleana. Luego tenemos, ahora sí, para poder hablar mejor, lo que son las puertas lógicas. En el álgebra de Boole, las puertas lógicas vienen siendo elementos fundamentales que implementan operaciones lógicas básicas, como AND, OR, NOT o XOR, que en este caso los tenemos. Estas operaciones se basan en los valores que ya dijimos, los valores binarios. Tenemos AND, que una forma de entenderlo podría ser la operación de multiplicación, donde nada más la salida va a ser 1 si los dos elementos que se colocan o los elementos que son introducidos son 1, es decir, verdaderos. Tenemos el OR, que viene siendo, por una forma de entenderlo sería la suma, que vendría siendo todos los elementos que tengan un 1 van a ser 1 en el resultado, o todos los elementos que tengan por lo menos una parte verdadera van a ser verdaderos al final. Luego tenemos NOT, que sería el contrario a lo que entre a este operador. Y por último, XOR, que vendría siendo su salida, la única forma de que la salida sea 1 es si solo una de las entradas es 1. Ahora pasamos a hablar de lo que son los circuitos, tanto combinacionales como secuenciales. En el caso de los circuitos combinacionales, son aquellos que dependen en la que su salida depende únicamente de las entradas presentes en un determinado instante, es decir, no tiene memoria interna o retroalimentación, a diferencia de las secuenciales, pero esto ya lo hablaremos después. La función de salida se determina directamente por las funciones booleanas, es decir, la que ya explicamos antes, implementadas a través de la combinación de las puertas lógicas. Podemos ver aquí un pequeño circuito lógico combinacional donde entran variables y tienen una variable de salida después de pasar por todas estas puertas lógicas. Y en el caso de los circuitos secuenciales, a diferencia de los anteriores, estos sí no dependen solamente de los datos dados en el presente o en el instante que lo estemos usando, ya que estos circuitos también tienen en cuenta el estado interno previo, es decir, previo a las operaciones lógicas de las puertas lógicas, perdón. Estos circuitos contienen elementos de memoria llamados biestables, de los cuales ya hablaremos más adelante. Ahora pasamos a lo que es hablar algunos de los circuitos combinacionales y luego de los secuenciales, empezando por los decodificadores y codificadores. Los decodificadores son circuitos combinacionales que convierten una entrada de código binario en una salida que activa una de las salidas posibles. En otras palabras, traducen el código binario en señales de control activadas. Por ejemplo, un decodificador
de 3 a 8 convierte una entrada de 3 bits a 8 salidas posibles. Como podemos ver, en el caso tenemos una imagen, la primera imagen viene siendo un decodificador de 2 a 4 líneas, donde entran dos datos de 2 bits y pueden salir por cualquiera de las distintas salidas, de las cuatro distintas salidas que hay. Abajo también podemos encontrar el codificador, que es prácticamente lo contrario. En su concepto lo que dice es que convierte una combinación de entradas activas en un código binario. Por ejemplo, un combinador, en este caso un combinador de 8 a 3, toma una de las entradas activas y la convierte en una entrada de salida de 3 bits, que representa la posición de la entrada activa. Luego tenemos los multiplexores y los dupliplexores. Los multiplexores son, o MUX también se les dice, son circuitos combinacionales que permiten seleccionar una de las diferentes, por así decirlo, entradas y direcciona a una sola salida utilizando señales de control. Los multiplexores, en otras palabras, vendría siendo un circuito combinacional al que se le introduce, al que entran varios canales de datos, y solo uno de ellos, al que hemos seleccionado, es el que va a retirar sus datos, como podemos ver aquí en el ejemplo de la imagen de abajo. Ahora veremos lo que son los de multiplexores, que viene siendo lo contrario, literalmente. O sea, un dato entra por una sola vía, por una sola conducción de datos, una sola vía, y puede ser seleccionado para que salga por diferentes puertos o por diferentes salidas. Ahora hablemos sobre lo que son los circuitos secuenciales. Están los biestables y los registros y contables. Y los registros y contadores. En los circuitos biestables tenemos 4 diferentes tipos. El biestable RS, que vendría siendo nuestro primer tipo, que se ve ahí en pantalla, que es un biestable básico con 2 entradas, una R que significa reset y una S que significa set. Cuando la entrada R es 1, el biestable se pone en estado de reset, es decir, Q igual a 0. Y cuando la entrada S es igual a 1, es decir, verdadero, el biestable se pone en estado de set, es decir, Q igual a 1. Si ambas entradas son 0, el estado se mantiene. Luego tenemos el biestable D, que es un biestable de entrada de datos D y una señal de reloj. Cuando la señal de reloj cambia de 0 a 1, el biestable toma el valor de la entrada D. Luego tenemos el JK, que vendría siendo similar al primero que vimos, pero con las entradas JSet y KReset. Pero la única diferencia es que el estado se cambia únicamente, el estado no se cambia únicamente cuando las entradas son 1, 1. Luego tenemos el biestable T o el flip-flop, que es un biestable que utiliza una sola entrada llamada toggle o toggle. Cuando T es igual a 1, es decir, verdadero, el biestable invierte su estado anterior. Si T es igual a 0, el estado se mantiene. Luego tenemos los registros y contadores. Los registros, de forma resumida, vienen siendo conjuntos de biestables que se utilizan para almacenar y mover datos en paralelo. Los registros pueden tener de 4, 8 o 16 o incluso más biestables. En el caso de los contadores, son circuitos secuenciales que generan una secuencia, como podemos ver en la imagen, ordenada de valores binarios. Se utilizan para contar eventos o secuencias de pulsos. Eso es todo, gracias por su atención.